Dios, bienvenidos, bienvenidos todos. Alabado sea Dios. Estamos en el famoso mes de diciembre. El mes de diciembre, un mes de bastante trajín, de bastante actividad. Pero gloria a Dios, aquí estamos todavía. Vamos a continuar nuestras enseñanzas hasta donde podamos, compartir verdades de Dios que nos ayuden a poder entender los propósitos divinos, los planes del Señor para nuestras vidas. Así que gracias a Dios por darnos este privilegio, esta oportunidad, poder ser bendecidos y sostenidos por la gracia de Dios. Muy bien, un abrazo para todos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. Hay un texto que me gustaría, a manera de reflexión, desarrollarlo, que tiene que ver con nuestro modo vivendus, nuestra vida práctica, nuestra experiencia continua. Tiene que ver con un texto que es un desafío para nosotros, que se encuentra precisamente en Primera de Juan 2:6. De Juan 2:6. Es un texto corto, pequeño, pero tremendamente desafiante. El texto dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¡Wow! ¡Qué tremendo desafío, reto que nos da este extraordinario texto, ¿no? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, ¿no? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es, un, es una presentación, es un texto que manifiesta la forma de cómo nosotros debemos responder a nuestra unión con Cristo, ¿no? Andar como él anduvo. Quiero en esta oportunidad presentar 10 puntos que nos ayuden a poder llevar a cabo este desafío, este reto, que nos van a ayudar a poder caminar como Dios quiere que caminemos. Y hay ciertos conceptos claves, ciertos pensamientos importantes que debemos tener, conceptos que debemos tenerlos claros, que debemos adoptarlos para poder experimentar, expresar, manifestar lo que dice el texto. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2:6. Número uno. Tenemos que entender que la fuente de nuestra santidad no proviene de nuestras propias obras o esfuerzos, sino que es un reflejo de la obra de Cristo en nosotros. Ojo con lo que estoy diciendo, esto es muy importante porque hay algunos que de manera carnal quieren vivir su vida espiritual, haciendo de obras buenas, producto de su propia carnalidad, la fuente de una santidad que no se puede fabricar, que no se puede producir. Número uno, tenemos que entender cuál es la fuente de nuestra santidad. En primer lugar, la santidad no proviene uh, nuestras propias obras o esfuerzos, sino que es el reflejo de la obra de Cristo en nosotros. Es el reflejo de la obra de Cristo en nosotros. Efesios 2, versículo 8 al 10, nos dice precisamente esto y quisiera desarrollarlo. En Efesios capítulo 2, donde dice que no es por obras para que nadie se gloríe, que es por gracia,
En Efesios 2:8, el versículo 10, el apóstol Pablo nos va a ofrecer una perspectiva fundamental sobre la relación entre la gracia, la fe y las obras en la vida cristiana. La gracia, la fe y las obras en la vida cristiana. Estos versículos nos van a dar una perspectiva fundamental acerca de esto. En primer lugar, se destaca en estos versículos que la salvación no es algo que podamos ganar por méritos propios. En lugar de eso, se nos muestra que es un regalo gratuito de Dios, concedido por su gracia a través de la fe en Jesucristo. Dice en Efesios 2, versículo 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esto es fundamental. No por obras para que nadie se gloríe. Nuestra santidad proviene de la obra de Dios, de una obra que Dios lleva a cabo, salvándonos primeramente, una obra de gracia, amén, es una obra de gracia que Dios lleva a cabo, nos salva, nos redime, nos hace nuevas criaturas, una nueva creación. Es decir, el texto está subrayando la soberanía de Dios en el proceso salvífico. Se nos muestra que es un acto de su amor inmerecido. Bendito sea Dios. Es un acto de su amor inmerecido. Amén. Y que no puede ser obtenido a través de obras humanas. A que nadie pueda jactarse de haber alcanzado la salvación por sus propios esfuerzos. Sin embargo, y aquí está la relación, el versículo 10 continúa diciendo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ojo con esto, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, a pesar de que la salvación no se gana mediante obras, una vez que hemos sido salvados por la gracia a través de la fe en Cristo, se espera de los creyentes, de las personas renacidas, se espera que esa persona viva una vida que refleje la transformación interna que ha tenido lugar. Esta transformación proviene de la obra del Espíritu Santo y de la obra redentora de Jesucristo en la vida del creyente. Es decir, la fe en Cristo no es solo, esto es importante, no es solo un asunto intelectual o espiritual, sino que también conlleva un cambio en la forma en que vivimos y nos relacionamos con los demás. Hay una transformación que se expresa, manifiesta en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con nuestro prójimo. Dios nos ha creado en Cristo Jesús para llevar a cabo buenas obras que Él ha planeado para nosotros. Estas obras no son la base de nuestra salvación, sino más bien el fruto natural y evidente de la nueva vida que se ha dado a cabo en aquellos que han sido redimidos por Cristo. Bendito sea Dios. Entonces las obras tienen un lugar, no como causa de salvación, sino como fruto de ella. Por lo tanto, tenemos que entender que la salvación no proviene de nuestras propias obras o esfuerzos, sino que es un reflejo de la obra transformadora de Cristo en nosotros. Alabado sea Dios. Nuestra vida y nuestras acciones deben reflejar la gracia salvadora de Dios y ser un testimonio vivo de la obra que Él ha realizado en nuestros corazones a través de Cristo. Bendito sea Dios. Eso como número uno, la fuente de nuestra santificación, de nuestra santidad, es Dios mismo. Número dos, hemos sido llamados a ser conformados a la imagen de Cristo, como dice en Romanos 8:29. Es decir, la santidad implica ser transformado a la imagen de Jesucristo, quien es el estándar de santidad.
En Romanos, precisamente en Romanos 8:29, se nos ofrece una visión profunda de la meta final de la vida cristiana. Esta es nuestra meta, la conformidad a la imagen de Jesucristo. Dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen, transformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí Pablo está explicando que aquellos a quienes Dios ha escogido y llamado, también están destinados a ser transformados a la semejanza de Jesucristo. Esta transformación no es meramente externa, sino que es una transformación, una renovación completa de la persona que abarca el corazón, la mente, el carácter, para reflejar la naturaleza de Cristo. Jesucristo es presentado como el modelo supremo de santidad. Él es el estándar por el cual se mide la verdadera santidad. Por lo tanto, la meta final de nuestra vida como cristianos es llegar a ser cada vez más como Él, en pensamiento, palabra y acción. Esta transformación a la imagen de Cristo no se logra por nuestras propias fuerzas o méritos, como lo hemos visto en el primer punto, sino por el poder transformador del Espíritu Santo en nosotros. Es un proceso continuo a lo largo de la vida en el cual Dios trabaja en nosotros. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está trabajando en nosotros para conformarnos cada vez más a la imagen de su Hijo. Esta obra de transformación implica un cambio interior que se manifiesta en nuestras acciones y actitudes. No se trata solo de imitar externamente a Jesús, sino de permitir que su amor, carácter y naturaleza se manifiesten a través de nosotros en todas las áreas de nuestras vidas. Gloria a Dios. Dios quiere conformarnos a la imagen de su Hijo. En ese proceso estamos tú y yo. Dios va haciendo un trabajo por medio de su Espíritu Santo, de su palabra, son o manifestaciones de gracia en nuestras vidas para ir transformándonos a la imagen del Señor. Es decir, número 3 es la obra del Espíritu Santo de Dios. Es la obra de Dios en nosotros. La santificación es un proceso en el cual el Espíritu Santo obra en nosotros. La justificación es un acto, es un hecho que se da de manera instantánea por creer en Cristo Jesús. Pero la santificación es un proceso. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es lo que dice la palabra de Dios. 1 Juan 2:6 es el texto que estamos desarrollando. Entonces, es la obra del Espíritu de Dios. Perdón, la santificación es un proceso en el cual el Espíritu Santo obra en nosotros para conformarnos a la imagen de Jesucristo. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, Pablo aborda la idea de la santificación como un proceso continuo en que el Espíritu Santo obra en nosotros para transformarnos a la imagen de Cristo. Gloria a Dios. No os dejaré huérfanos, dijo el Señor, os daré el otro consolador. Amén. El Espíritu de Dios trabaja activamente en tu vida y en la mía. Dios está a través de diferentes situaciones, circunstancias, la palabra, la oración y todos los medios de la gracia, está santificándonos, ¿no? Como dice la Escritura, 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aleluya. Amén. Entonces, no te desalientes, no te desanimes. No, yo no puedo. No, Dios está obrando en tu vida y en la mía. Dios está glorificando poderosamente en nosotros, llevándonos y conformarnos a la imagen por el poder del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Pablo, en este texto, cuando habla de un espejo, la gloria del Señor transformado, está empleando la metáfora del espejo para ilustrar
cómo contemplamos la gloria del Señor. Cuando nos acercamos a Dios y nos sumergimos en su presencia, somos transformados por la presencia misma de su Espíritu. Este proceso de transformación no es estático, sino progresivo, es dinámico, llevándonos de una gloria a otra. Alabado sea Dios. Esto quiere decir que el Espíritu Santo desempeña un papel crucial en este proceso de santificación. Él es quien obra en nosotros, guiándonos, capacitándonos, guardándonos, transformándonos gradualmente a medida que nos rendimos y nos abrimos a su influencia en nuestras vidas. La clave aquí es que al contemplar la gloria del Señor, somos transformados a su imagen. Este mirar implica una relación íntima y constante con Dios, donde la comunión con Él a través de su Espíritu produce cambios en nuestro ser interior. La santificación, por lo tanto, no es simplemente un esfuerzo humano para ser moralmente mejores, sino más bien es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Es un proceso en el que nos rendimos a la obra transformadora de Dios, permitiendo que Él moldee nuestras vidas y nos transforme a la imagen de Cristo. Así que como vemos en 2 Corintios 3:18 se enfatiza que la santificación es un proceso dinámico, donde al contemplar la gloria del Señor somos transformados por el Espíritu Santo para reflejar cada vez más la imagen de Cristo en nuestras vidas. Número 4. Es por eso que se nos habla de ser imitadores de Cristo. Gloria a Dios. Ser imitadores de Cristo. Aunque la santidad no significa una imitación externa. La santidad implica imitar a Cristo en su amor, compasión, misericordia y obediencia al Padre. En Efesios 5, versículo 1 al 2, se destaca la naturaleza de la santidad y cómo ésta se refleja en imitar a Cristo en aspectos claves como el amor, la compasión, la misericordia y la obediencia al Padre. Miren lo que dice Efesios 5, 1 y 2. Por tanto, sed imitadores de Dios como hijos amados y vivid en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El llamado a imitar a Dios como hijos amados es una invitación a reflejar la naturaleza de Dios en nuestras vidas. Esta imitación no significa tratar de ser Dios, sino reflejar sus características y atributos en nuestra conducta y relaciones. En este caso se enfoca en el amor, destacando que debemos vivir en amor siguiendo el ejemplo de Cristo. El amor de Cristo, hermanos, es el estándar máximo. Él no solo enseñó sobre el amor, sino que lo demostró entregándose a sí mismo como sacrificio por nosotros. Su sacrificio en la cruz fue el acto supremo de amor y obediencia al Padre, mostrando compasión, misericordia y sumisión absoluta a la voluntad de Dios. Ayer mi esposa, que ha hecho un WhatsApp de oración con algunas hermanas de la iglesia, me contaba que veía un video en la que una hermana estaba rindiéndole culto a su hijo muerto, ¿no? En una, visitando su tumba, etcétera, en un video, ¿no? En Facebook, que es parte del grupo de oración. Y entonces ella me llama, ¿no? Alarmada, mortificada, y me dice, eh, mi amor, estoy mortificada, estoy molesta, porque acabo de ver a una hermanita. Yo le digo, no, 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 tú no tienes por qué molestarte. Lo que esa situación debe producir en ti es compasión. Es un acto de gracia, de misericordia, de ponerte en una actitud de intercesión y de clamor por nuestra hermana para que tenga mayor luz, mejor comprensión. Pero no, enojo no. No seas como aquellos discípulos que dijeron al Señor, en Samaria no quieren recibirnos, ¿por qué no mandamos que descienda fuego del cielo para que los consuma? El Señor tuvo que detenerlos y decirles, no, 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 no. Ustedes no sabéis de qué espíritu sois. Yo no he venido a perder las almas, sino a salvarlas. Entonces, nuestra actitud frente al error, a las actitudes a veces pecaminosas de la gente, a veces actitudes de rebeldía y acciones malas, no debemos a una actitud de enojo, de furia, sino de gracia, de misericordia, como
como sucedió con estos personajes en la Biblia, que dice la Escritura que ahí estaba este siervo de Dios, Esteban, siendo apedreado, pero él oraba y diciendo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, ¿no? Entonces, esas actitudes son de gracia, de misericordia, porque el Señor nos enseñó a amar, a mostrar gracia, misericordia, compasión. Es decir, que, que debemos tener misericordia y compasión por los perdidos, por la gente equivocada, por la gente errada. Gracia y misericordia divina, ¿no? El amor de Dios, dice en Romanos 5:5, ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, que Dios tenga misericordia de esas personas que están viviendo en rebeldía, en pecado, en ignorancia, ¿no? En idolatría. Que la gracia de Dios los alcance y puedan ser transformados por el poder de Dios. Señor, el apóstol Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es gracia, es misericordia, es favor. Por tanto, la santidad se manifiesta en imitar a Cristo en estas cualidades. Implica vivir vidas caracterizadas por un amor desinteresado, compasión hacia los demás, mostrando misericordia y actuando en obediencia a la voluntad del Padre Celestial. Este pasaje que he leído nos llama a una vida práctica, hermanos, donde el amor no solo es un sentimiento, sino una acción. Nos anima a reflejar el amor sacrificial de Cristo en nuestras relaciones y acciones diarias, buscando obedecer a Dios en todo momento. O sea, este pasaje nos enseña que la santidad se manifiesta en imitar a Cristo en su amor, compasión, misericordia y obediencia al Padre. Nos desafía a vivir vidas que reflejen estas cualidades, siendo instrumentos de amor y gracia en el mundo, tal como Cristo lo fue para nosotros. Andar como Él anduvo, ¿recuerda? Número 5, andar como Él anduvo, es el texto, andar como Él anduvo. Es decir, la santidad se va a manifestar en vivir una vida en obediencia a Dios, como lo hizo Jesús durante su ministerio terrenal. Fíjese, primera de Pedro capítulo 2, versículo 21, interesante lo que dice. En este pasaje se destaca la conexión entre la santidad y la vida de obediencia, tomando como modelo a Jesucristo durante su ministerio terrenal. Fíjense lo que dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea, Pedro está haciendo referencia a la vida de Cristo como un ejemplo supremo para nosotros los creyentes. Jesús no solo enseñó sobre la obediencia a Dios, sino que vivió en completa sumisión a la voluntad del Padre durante toda su vida en la tierra. Este pasaje nos llama a reconocer que hemos sido llamados a seguir los pasos de Cristo. Él padeció por nosotros, no solo en la cruz, sino a lo largo de toda su vida, demostrando una obediencia perfecta a Dios, incluso en los momentos más difíciles y desafiantes. La santidad, por lo tanto, se manifiesta en un vivir una vida en obediencia a Dios, al igual que lo hizo Jesús. Implica no solo cumplir con los mandamientos de Dios, sino también someter nuestros deseos, voluntad y acciones a la voluntad divina. Imitar a Jesús en su obediencia implica seguir su ejemplo en todas las áreas de nuestra vida, en el amor, la compasión, la justicia, la humildad y la disposición a hacer la voluntad de Dios en todo momento. Es un llamado a conformar nuestras vidas a los estándares de rectitud y santidad establecidos por Dios, tal como lo hizo Jesús. En este pasaje, 1 Pedro 2:21, se está enfatizando que la santidad se manifiesta en vivir una vida de obediencia a Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús durante su ministerio terrenal. Nos desafía a seguir sus pasos, no solo en teoría, sino en la práctica diaria, mostrando una sumisión total a la voluntad divina en todas las áreas de nuestras vidas. Confiar en que Dios está llevando a cabo sus propósitos en nosotros. Ahora, número 6, la motivación debe ser el amor, por cierto. Es decir, la búsqueda de la santidad debe ser motivada por el amor a Dios y a los demás, no por un espíritu de legalismo
o superioridad moral. Justamente en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 y 3, es un pasaje que es conocido como el himno al amor, y aunque se enfoca en el amor, también ofrece una perspectiva esencial sobre la motivación detrás de nuestras acciones, incluyendo la búsqueda de la santidad. ¿Qué dice? Aunque yo hable lenguas, hable todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como un bronce que resuena o címbalo que retiñe. Bendito sea Dios. Y aunque tenga el don de profecía y entienda todos los misterios y toda ciencia, y aunque tenga toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, si no tengo amor, nada soy. Y aunque reparta todos mis bienes, o sea, lo que está diciendo es que la motivación de donde proceda todas tus acciones debe ser el amor, ese debe ser el motor de tus acciones. Dice, y aunque entregue mi cuerpo para ser quemado, si no tengo amor, de nada me sirve. La buena noticia es que nosotros tenemos el amor de Dios morando en nuestros corazones, debemos andar en amor. Aleluya. Podemos hacerlo por la gracia de Dios. Aquí Pablo está destacando la importancia del amor como el motivador central de todas nuestras acciones, incluyendo los actos de santidad. Incluso si alguien realiza grandes proezas espirituales o actos de sacrificio, si carece de amor, todas esas acciones carecen de valor verdadero a los ojos de Dios. Eso es muy importante entenderlo. La búsqueda de la santidad, por lo tanto, no debe ser impulsada por un espíritu de legalismo, superioridad moral, sino por un profundo amor a Dios y a los demás. La santidad que Dios busca no es una lista de reglas cumplidas mecánicamente, sino una vida transformada por el amor de Dios y expresada en el amor hacia los demás, el prójimo. El legalismo tiende a enfocarse en el cumplimiento de reglas externas, sin un corazón transformado por el amor. La superioridad moral puede llevar a la arrogancia y a la falta de compasión hacia aquellos que luchan en sus caminos espirituales. En contraste, el amor genuino busca la santidad no para deshacerse o no para destacarse o ganar méritos, no, no para eso, sino porque ama a Dios y desea vivir en armonía con su voluntad. El amor auténtico, hermanos, también se manifiesta en compasión y cuidado por los demás, sin juzgar ni menospreciar a aquellos que están en diferentes etapas de su viaje espiritual. He podido ver cómo hermanos, hay un caso de una hermana que ha sido desahuciada, que tiene una situación terminal, y conozco una hermana que está acompañándola en esta travesía, ¿no? En esta situación dolorosa que está experimentando. Conozco un hermano que se encuentra en la misma situación, con un cáncer terminal, diagnosticado por el médico, en quimioterapia. Y a otro hermano, un consiervo, que también está acompañándole, hermanos que generosamente ofrendan a su vida. Es decir, son acciones, son actos. Dios ha preparado obras buenas para que andemos en ellas de antemano. Así que el amor auténtico también se manifiesta en compasión y cuidado por los demás, sin juzgar ni menospreciar a aquellos que están en diferentes etapas de su viaje espiritual. Es triste ver cómo personas cuando se enteran que alguien está enfermo de la congregación, en lugar de condolerse, de acompañarlo en esa situación, su primera actitud es de juicio, ¿no? ¿A qué habrá hecho? ¿Qué estará pagando? ¿Por qué Dios lo estará castigando? Esas actitudes no corresponden a los nacidos de nuevo, a los cristianos. Nuestra primera expresión debe ser de gracia, de misericordia, de solidaridad, de identificarnos con ese dolor y esa situación triste que puede estar pasando nuestro hermano o prójimo. Es decir, que el amor genuino busca la santidad no para destacar o ganar méritos, sino que ama a Dios y desea vivir en armonía con su voluntad. El amor auténtico también se manifiesta en compasión y cuidado por los demás. Enfatiza este texto de 1 Corintios 13, versículo 1 al 3, enfatiza que la búsqueda de la santidad debe ser motivada por el amor a Dios y a los demás. La verdadera santidad se manifiesta en un corazón transformado por el amor, no en la observancia mecánica de reglas o en la búsqueda de una superioridad moral, no, no en eso. Número 7. La gracia y la santidad caminan juntas, están entrelazadas. La santidad no es alcanzada por nuestras propias fuerzas,
sino por la gracia de Dios que nos capacita para vivir vidas santas. Nos capacita, la gracia nos capacita para vivir vidas santas. Fíjense lo que dice en Tito, capítulo 2, versículo 11 al 12. Ahí justamente se resalta la relación que existe entre la gracia de Dios y la santidad en la vida de un creyente. Fíjense, dice, pues la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. Ojo con esto, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Qué maravilloso texto. Está en Tito, capítulo 2. Dice que la gracia nos enseña a que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo justa y piadosamente. Sí, el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que diferenciarse de las personas de este mundo. No puede ser un par igual a los del mundo, no. Nosotros somos la sal de esta tierra y la luz de este mundo. En este pasaje que hemos leído, comienza resaltando la manifestación de la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres. La gracia es el regalo inmerecido de Dios, otorgado a la humanidad a través de Jesucristo para la salvación. Pero es por medio de esta gracia que somos capacitados para vivir vidas santas. Esto no es legalismo, es el fruto de la obra de gracia en nosotros. Nos capacita. La gracia no solo nos salva del pecado, sino que también nos capacita, nos potencia, nos da la habilidad, aleluya, y nos enseña a vivir de manera diferente. Nos libera de la esclavitud del pecado y nos capacita para rechazar las actitudes y conductas impías y mundanas. Este versículo enfatiza que bajo la enseñanza de la gracia de Dios debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Esta renuncia no es simplemente un esfuerzo humano, sino una respuesta al poder transformador de la gracia de Dios en nuestras vidas. La gracia nos motiva, nos capacita para vivir de manera sobria, justa y piadosamente en este mundo. La santidad no es alcanzada por nuestras propias fuerzas o méritos, sino que es un regalo de la obra capacitadora de la gracia de Dios en nosotros. Déjenme repetir eso. Es un regalo de Dios. Es el resultado de la obra capacitadora de la gracia de Dios en nosotros. Es el fruto de una relación dinámica con Dios, en la cual su gracia nos empodera para vivir vidas que reflejen su carácter y voluntad. Es decir, el texto enfatiza que la santidad no es alcanzada por nuestras propias fuerzas, sino por la gracia de Dios que se manifiesta en nuestras vidas, capacitándonos, recuerde eso, capacitándonos para vivir de una manera sobria, justa y piadosamente en este. Tú estás capacitado para vivir una vida santa. Tú has sido potenciado por Dios para vivir diferente al mundo. Aleluya. Esta es una buena noticia, hermano. No es un esfuerzo humano, no es que tú debes, tú puedes, tú debes, no es tú debes, tú puedes. No es tú debes, es tú puedes. Tú puedes, por la gracia de Dios que está en ti, has sido capacitado para vivir y experimentar una vida diferenciada del mundo. Aleluya. La gente se pregunta, pero, oye, tú actúas diferente, tú estás muy diferente, tú no haces lo común. Aleluya. Es la gracia de Dios que nos capacita para vivir vidas diferentes. Número 8. La santidad está relacionada, entrelazada con la misma palabra de Dios, porque es la palabra de Dios el estándar por el cual somos llamados a vivir vidas santas, y es a través de ella que somos transformados. Ojo con 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y el 17. Generalmente meditamos este texto una y otra vez. Fíjense, en este pasaje se enfatiza la importancia y el poder transformador de la palabra de Dios en la vida de los creyentes. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, en primer lugar, se destaca que toda la escritura es inspirada por Dios. Esto significa que la Biblia es la palabra de Dios misma, revelada a través de escritores humanos bajo la dirección del Espíritu Santo. Como tal,
es el estándar divino por el cual se establece la verdad y se nos da dirección para vivir vidas santas. El pasaje describe la utilidad de la palabra de Dios en la vida de los creyentes. Número uno, nos ayuda para enseñar. La Biblia nos instruye en la verdad de Dios, nos muestra cómo vivir de acuerdo con sus principios. La Biblia nos redarguye, nos confronta en nuestros errores, con pecados y desviaciones, guiándonos hacia el arrepentimiento y la corrección. Nos corrige, es decir, nos guía en el camino correcto cuando nos hemos desviado, corrigiendo nuestras actitudes y acciones. Nos instruye en justicia, es decir, nos equipa para vivir vidas que reflejan la justicia y la voluntad de Dios. Así que el propósito final de la palabra de Dios es aquello que es que aquellos que la reciben y la aplican sean completos, preparados y equipados para realizar toda buena obra según la voluntad de Dios. La transformación que la palabra de Dios provoca en nuestras vidas es el resultado de su autoridad, su verdad y su capacidad para penetrar en lo más profundo de nuestro ser. No es simplemente un libro que nos transmite meramente conocimientos o reglas, sino una guía viva y poderosa que obra en nosotros a través del Espíritu Santo para conformarnos a la imagen de Cristo. Gloria a Dios. Se está enfatizando que la palabra de Dios es el estándar por el cual somos llamados a vivir vidas santas. Es a través de ella que somos transformados. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Guardar su palabra. Aleluya. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La Biblia nos enseña, nos corrige, nos instruye en justicia para ser capacitados en toda buena obra según la voluntad de Dios. Número 9. También la santidad tiene que ver con la comunidad, con la comunión unos con otros, con la vida comunitaria. Es decir, la santidad se manifiesta en la vida comunitaria, en la que los creyentes se edifican mutuamente para vivir vidas conforme a Cristo. Fíjense lo que dice en Hebreos, algo que es fundamental y que hay que recordar en estos tiempos en la que la gente ha dejado ha tomado la actitud de restarle importancia a la iglesia local. Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25 dice, nos muestra la importancia o destaca la importancia de la comunidad de creyentes en la manifestación de la santidad y el crecimiento espiritual. Dice el texto, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Es decir, el autor de Hebreos anima a los creyentes a considerarse mutuamente, a tener en cuenta las necesidades y el bienestar de los demás en la comunidad de fe. Este acto de consideración y cuidado mutuo es fundamental para el estímulo del amor y la promoción de las buenas obras entre los creyentes. La vida comunitaria, hemos sido llamados a vivir en comunidad. La vida comunitaria cristiana se destaca como un lugar donde se fomenta el crecimiento espiritual. En este contexto de relaciones cristianas, los creyentes tienen la oportunidad de edificar, exhortar, fortalecer y apoyar unos a otros en su caminar de fe. Se trata de una interacción activa que busca impulsar a los demás hacia una vida más cercana a la de Cristo, alentándolos en el amor y en acciones que reflejen la voluntad de Dios. Este versículo, hermanos, enfatiza la importancia de no descuidar la reunión comunitaria, el congregarse. Esto no solo se refiere a asistir regularmente a las reuniones de la iglesia, sino a participar activamente en la vida de la comunidad de los creyentes, compartiendo, aprendiendo y creciendo juntos en la fe. Es decir, la santidad se manifiesta en la vida comunitaria cuando los creyentes se involucran unos con otros, compartiendo sus vidas, aprendiendo de la palabra de Dios y alentándose mutuamente en vivir vidas conformes a Cristo. La comunidad cristiana se convierte en un espacio vital donde se nutre y fortalece la fe de cada uno. Este pasaje que leemos, hermanos, que a veces ha sido olvidado por muchos, está resaltando que la santidad se manifiesta en la vida comunitaria. Hemos sido llamados a vivir en comunidad, donde nosotros como creyentes nos edificamos mutuamente, nos estimulamos al amor y a las buenas obras, promoviendo así el crecimiento espiritual
y el reflejo de la vida de Cristo en nuestras vidas. Por último, número 10, el testimonio del mundo. La santidad en la vida del creyente es un testimonio poderoso al mundo, mostrando la obra transformadora de Cristo en nosotros. Fíjense lo que dice Mateo 5:16. Ahí se nos dice, se nos insta a nosotros como seguidores a ser la luz del mundo. ¿Qué dice? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, este pasaje resalta la importancia de la vida cristiana como un testimonio poderoso para el mundo circundante. La santidad en la vida del creyente no es simplemente para beneficio personal, sino que tiene un propósito más amplio, ser una luz visible que muestre las obras transformadoras de Cristo en nosotros. ¿No les parece maravilloso? Porque el término luz que Jesús utiliza implica claridad, guía y revelación. Nosotros como seguidores del Señor debemos vivir vidas conformes a los principios y valores del reino de Dios. Debemos convertirnos en un testimonio visible de la gracia transformadora de Cristo. Esta luz no se oculta, sino que brilla para que otros la vean. Es decir, la santidad no solamente se trata de evitar el pecado, sino de vivir de manera que las buenas obras se manifiesten naturalmente en la vida diaria. Estas buenas obras son fruto de la transformación interior que el Espíritu Santo obra en el creyente, reflejando el carácter de Cristo: amor, compasión, justicia, humildad y misericordia. Cuando el mundo ve estas buenas obras en la vida del creyente, reconocen, gloria a Dios, algo diferente y especial. Esta luz es un testimonio poderoso, ya que señala hacia el poder redentor y transformador de Cristo. Aleluya. Aquellos que observan estas vidas transformadas son dirigidos a glorificar a Dios, reconociendo que esta transformación no es meramente humana, sino divina. Es decir, cuando el Señor habla de luz, de sal, está enfatizando que la santidad en la vida del creyente es un testimonio poderoso para el mundo. Al vivir vidas conformes a los valores del reino, los creyentes nos convertimos en luz que ilumina y muestra la obra transformadora de Cristo en nosotros, llevando a otros a glorificar a Dios al ver el poder obrando, el poder de Dios obrando en las vidas nuestras. Espero, hermanos, que este pequeño esbozo nos pueda ayudar para profundizar en el significado de la santidad basada en el pasaje que hemos escogido, 1 Juan 2:6. Aquel que permanece en él debe andar como él anduvo. Ese es el reto, ese es el desafío. Que Dios nos ayude, que Dios perdone nuestras faltas, nuestros pecados, por la gracia de Dios, y que podamos vivir conforme al desafío y el reto que Dios ha puesto delante de nosotros. Y este año que se avecina, hermanos, podamos crecer, madurar. Avivamiento no tiene que ver mucho con cosas externas. Avivamiento tiene que ver con intensidad, con pasión, con compromiso. Si tú entras en una vida avivada, la intensidad de tu fe, de tu amor, de tu compromiso, de tu búsqueda de Dios, va a ser mucho mayor. De eso se trata, de que crezcamos en nuestra obediencia, crezcamos en nuestro compromiso y hagamos aquello que Dios nos ha llamado a hacer: vivir en santidad, para la gloria de Dios. Como dice la Escritura, el que es santo, santifíquese todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Bendito sea Dios. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Saludos a nuestros hermanos que están allí en el Face siguiéndonos. Les damos bendiciones. Pedimos que la gracia de Dios los acompañe, que el Señor siga mostrando su gracia y su favor para con todos ellos. Y pues nos despedimos de ellos en el nombre de Jesús. Y pues nos quedamos con ustedes, amados alumnos, preciosos hermanos y hermanas, que Dios nos siga bendiciendo. Dios, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Glorifícate poderosamente, muestra tu gracia y tu poder en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén
Y amén. Bendiciones con los hermanos del